Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en nuestro segmento de El Patio de Atrás, así que le damos la bienvenida a Reni Bake, que ahora está de manera remota. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy no pude llegar presencialmente, pero aquí en el teléfono para no dejar de hacer nuestros comentarios de la semana de lo que sucede en nuestro patio de atrás, que es Estados Unidos, o nuestro patio compartido, porque tenemos temas en común que le interesan a ambos países. Así Muy buenas es. tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Bastante bien, gracias, Reni. Aquí pendientes de qué va a pasar a las 2 de la tarde. Así es. Estamos esperando qué va a decir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Anunció que a las 4 de la tarde del 2 de abril le ha puesto el Día de la Independencia de Estados Unidos, porque ha dicho que va a anunciar aranceles a Europa, México, Canadá y otras partes del mundo, como una forma de decir, miren, por años no nos han, por décadas, según él argumenta, no nos están siendo justos con nuestro comercio, así que les vamos a poner aranceles. Porque lo iba a anunciar o va a comenzar la conferencia de prensa a partir de las 4 de la tarde, hora de Estados Unidos, 2 de la tarde, hora de Guatemala, así que tendremos que esperar hasta el otro miércoles para dar detalles de las implicaciones para Guatemala. Pero en general, Jorge, esto tiene a todos con muchísima expectativa. Presidenta de México mandó a una delegación de alto nivel desde hace semanas en Washington. Tienen acuerdos, ya el secretario de Estado Marco Rubio se ha referido como los acuerdos con México, pero los mexicanos, la opinión pública no saben todavía cuáles son esos acuerdos. Y básicamente la presidenta de México está apostando que van a ser más lentos los aranceles que les pudiera poner Trump, si es que les va a poner, porque ha estado trabajando a todo vapor con el gobierno de Estados Unidos en estas mesas de alto nivel y obviamente han estado trabajando temas de seguridad, combate al narcotráfico, como la parte integral o una forma de evitar los aranceles, porque Trump lo está utilizando en el caso de México de o me apoyas en el tema del fentanilo, el combate al narcotráfico y el tema de la frontera, o te pongo aranceles. Y te recuerdo que el 80% de tus exportaciones al mundo van hacia Estados Unidos. Para México esto pudiera implicar una recesión, de acuerdo a algunos analistas, y veremos al final qué aranceles les pone a qué sectores y cuáles son realmente las implicaciones para México. Jorge, ¿qué te gustaría a ti agregar? Pues yo pienso que este es su día de la liberación, como lo ha llamado Donald Trump, pues va a ser interesante ver al final qué dicen, porque inició cuando lo anunció, pues así muy de que iban a hacer aranceles recíprocos y todo. Luego, después ya dijo en algún momento que incluso hasta mencionó el IVA. Por cierto, que ayer que hablamos de ese tema, ya después cabal dijo Ramón que probablemente alguien le habló y le explicó que eso no aplicaba. Entonces ya ahora ya no ha mencionado nada del IVA. Pero sí en algún momento pues ya dijo, bueno, pues probablemente no vamos a ser tan abusivos como son los demás con nosotros, sino que los vamos a tratar mejor. Algo así como implicando, bueno, si me ponen arancel del 20%, les voy a poner del 10%, por decir algo, porque él dijo, no vamos a ser tan malos como ellos han sido con nosotros, algo así. Y así ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué va a salir hoy? ¿Quién sabe? Porque supuestamente iba a ser para todos los productos, después que probablemente hay algunas industrias las cuales no van a estar incluidas dentro de los aranceles, pero al final realmente nadie sabe. Bueno, ya sí, algunas personas, obviamente dentro de la administración de Trump sí saben, pero el resto, creo que la mayoría estamos literalmente sin una idea concreta real de qué es lo que se va a anunciar hoy.
así que tendremos que esperar, como dices, a las 2 de la tarde y pues ni modo a ver qué pasa, pero ya han habido anuncios de otros países, como por ejemplo el lunes Israel dijo, bueno, pues entonces nosotros vamos a poner todos los aranceles a cero, todos los productos a todos los productos estadounidenses, básicamente siguiendo la propuesta que yo he hecho, obviamente no porque yo la he hecho, pues, pero esa propuesta la hice yo en el caso de Guatemala, que era lo que debía hacer desde hace varias semanas, que no lo ha hecho, por supuesto que no lo ha hecho el gobierno de Guatemala, pero lo hizo el gobierno de Israel, lo anunció el gobierno de Israel el lunes, y ya entiendo que ya otros 2, 3 países también ya han hecho un anuncio similar, en el sentido de, bueno, si al final van a hacer aranceles recíprocos, pues entonces bajémoslos a ceros y que nos los bajen a cero también del otro lado, o sea, del lado de Estados Unidos, que sería la contraparte. Veremos qué sucede y veremos cuál es la reacción también de Trump con relación a estos países que ya han anunciado una reducción unilateral de sus aranceles, ¿no? Sí, mira, Jorge, hay que recordar que en el caso de Guatemala tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y la mayor parte de los impuestos para traer productos hechos en Estados Unidos, los aranceles, se han eliminado en base a ese acuerdo. Así que realmente lo que queda, y también Trump lo ha mencionado, no sé cómo lo va a hacer, es todo el tema de las barreras no arancelarias. ¿Me escuchas, Jorge? Sí, sí, te escuchamos, sí. Ok, perfecto, es que de pronto no tenía señal donde estaba. Mira, este tema va a ser bastante interesante porque al final se está discutiendo en la Casa Blanca, de acuerdo a las últimas noticias que se han sabido, que iba a poner en general un impuesto del 20% a la mayor parte de los productos importados en Estados Unidos, pero con excepciones, por ejemplo, semiconductores, otro tipo de productos y otros sectores que pueden ser considerados estratégicos. Al día de hoy, en este momento, la mayor parte del público, incluyendo a nosotros, no sabemos exactamente qué va a decidir. En el caso de Guatemala o de Centroamérica en general, somos importadores netos de productos de Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial o el primer socio comercial de importaciones es Estados Unidos, y cuando tenemos un tratado de libre comercio que lleva 20 años, el CAFTA, DR-CAFTA, por la misma aplicación gradual de la eliminación de aranceles, nuestros aranceles para productos estadounidenses, precisamente este año se eliminaba la mayoría de lo poquito que todavía quedaba, que eran ciertos productos agropecuarios. Así que no estoy segura si van a incluir a Centroamérica en ese tema o a Guatemala en particular. Habrá que verlo porque al final lo que le exportamos a Estados Unidos en su mayoría no son productos súper industrializados como pudiera ser automóviles, sino más que todo, como hago la broma de les vendemos postres y o sea, les vendemos pues ensaladas, o sea, lo que sería complementos para la comida principal y postres. Complementos se puede decir, o sides, que es lo que se diría lechugas, o sea, lechugas, brócoli, mini vegetales. No es un golpe enorme a la producción de Estados Unidos porque no suelen tener todo el año, solo en cierta corta temporada por temas de clima. Y postres, bananos, berries, café. Así que veamos qué pasa, y obviamente ropa, pero eso tampoco es una discusión que esté haciendo Estados Unidos. Su principal queja es y ahora algo muy importante, los aguacates para el guacamole. Y ahora algo muy importante, los aguacates para el guacamole. Esto todavía está en el aire, Jorge. Yo por eso cuando me preguntan prefiero no comentar porque ese es un mercado bien complicado, bien complejo, y ahí está México diciendo, hey Trump, lo que tú querrás, ¿qué querés? Ya te mandamos a Rafael Caro Quintero, que era el narcotraficante más buscado por la DEA por la acusación que hay de que estuvo involucrado en el asesinato de el agente de la DEA, Rafael Caro Kiki Camarena, en 1985. Se los entregó hace poco Claudia Sheinbaum junto con los 28 narcotraficantes. Así que en ese tema México ya tiene mucho camino avanzado, es como sería el amo y señor de los aguacates en Estados Unidos, y habrá que ver si Estados Unidos le va a poner impuestos al aguacate mexicano y no a Guatemala.
En el caso de Guatemala, hoy estaba escuchando la semana pasada, y eso es bien importante, Jorge, la semana pasada estaba, por un lado, la secretaria de Seguridad Nacional visitando El Salvador y México. Al día de hoy yo no he logrado encontrar los acuerdos, si hubieron algún acuerdo por escrito, lo que habló tanto con la presidenta de México como con el presidente de El Salvador, pero geográficamente nosotros somos jamón del sándwich. Cualquier acuerdo que tengan en la parte de migración que implique, por ejemplo, poner mayor limitaciones o mayor control en el Suchate, las implicaciones para Guatemala son que el montón de personas que están atravesando Centroamérica vía el CEA, por el CEA4, o sea, los acuerdos de integración centroamericana, se van a comenzar a quedar aquí si no les es tan fácil pasar hacia México. Y en el caso de El Salvador, ya sabemos que el presidente Bukele se ha ganado, como se diría coloquialmente, una estrellita en la frente de el nuevo mejor amigo en América Latina del presidente Trump después de Javier Milei, es Nayib Bukele, porque lo está apoyando muchísimo en el tema de seguridad, incluso le está rentando espacios en su cárcel de alta seguridad para que mande personas acusadas de ser del Tren de Aragua, que son de origen venezolano. Entonces, esa es un poco la situación. Estados Unidos ha estado conversando a alto nivel por semanas con funcionarios de alto nivel de México. También andan de grandes amores con El Salvador. La gran pregunta es, en ese espacio geográfico, Guatemala, ¿cuáles van a ser las implicaciones en el corto, mediano y largo plazo de los acuerdos que estén haciendo en este momento Estados Unidos con México y Estados Unidos con El Salvador? ¿Quisieras agregar algo, Jorge? Sí, en el caso específico de México ha habido bastantes rumores. Kristi Noem dijo que habían firmado varios acuerdos y luego Claudia Sheinbaum dijo que no habían firmado, que solo habían firmado algunos acuerdos así de temas de temas migratorios. Y uno de los rumores que se dijo y que lo desmintió ayer, entiendo, Sheinbaum, es que supuestamente iban a militarizar la frontera con Guatemala, por cierto, a la frontera sur. Estaban mencionando el Suchiate. Sí, pero ella dijo que no era cierto eso y que en lo que estaban viendo era de cómo industrializaban el área así de Tapachula y todo cerca de la frontera para evitar tener que militarizarla. Eso era básicamente lo que dijo Claudia Sheinbaum ayer ante esos rumores. Así es, entonces veamos qué rumores hay, rumores aquí, rumores allá. Lo que a mí me encantaría, Jorge, es saber los acuerdos que realmente están tomando, porque hoy en la mañana había incluso una discusión de que el público de México no sabía cuáles eran los acuerdos de alto nivel que estaba tomando el gobierno de México con Estados Unidos, y que ya Marco Rubio se refería a los acuerdos con México. La gran pregunta es, ¿y alguien sabe cuáles son los acuerdos que tenemos, que están firmando con los estadounidenses? Es una discusión que está dándose en México de, bueno, ¿y qué están negociando con Estados Unidos? No se sabe, tampoco nosotros. Y obviamente en la plática de Kristi Noem con Nayib Bukele, me gustaría saber qué otras cosas han estado hablando. Porque al final, como yo le explicaba a unas personas hace un rato, somos el jamón del sándwich geográfico. No tenemos mucho que decir en esos acuerdos porque son acuerdos entre países, pero las implicaciones de lo que acuerden en temas de seguridad o en temas de reducción de migración o de militarizar, como algunos dicen, la frontera, de una u otra forma va a tener efectos sobre nosotros, porque las personas por el CEA4 se están moviendo libremente por toda Centroamérica, si van camino a Estados Unidos y se van a quedar precisamente en la frontera del Suchiate. Así es. Esos son, pues, básicamente los temas que se han sabido, porque como bien lo dijiste, pues ni siquiera en México conocen cuáles son los acuerdos que ha estado firmando el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos. Nos iremos a ir enterando poco a poco. Y Kristi Noem visitó también Colombia, pero ahí sí no hubo mayor revuelo al respecto. No, mira, hay también un rumor
que Elon Musk se va a retirar en las próximas semanas de su puesto en el departamento de, ¿cuál sería la traducción que a ti te encarga? De eficiencia gubernamental, que le está Departamento de afectando a su Eficiencia empresa, que no Gubernamental quiere sería. ser tan obvio. Pero también hay otros rumores que después de todo lo que ha pasado con USAID, que era el otro tema que habíamos anunciado en nuestras redes sociales, pues básicamente se está cerrando, ya se le está informando al Congreso que se va a cerrar. La discusión que hay en Washington es, pero es que no puedo USAID porque es una cuestión formada por el Congreso. Sí, pero es que el Congreso y el Senado lo controla Donald Trump. Así que yo no veo de que vayan a decir, sí, bueno, se decidió cerrar, reformular y se va a sacar una nueva, entre comillas, agencia o entidad que va a estar directamente bajo el control del Departamento de Estado, en este caso Marco Rubio, y van a regresar a apoyar en temas de cooperación internacional en aquellas situaciones que sean prioridad del gobierno de Estados Unidos en este momento, y que ya hemos hablado previamente que tiene que pasar por cualquiera de las tres preguntas. ¿Este proyecto va a ser más seguro o más fuerte o más próspero a Estados Unidos? Y esas son las grandes discusiones que hay en Washington. Yo había calculado que Elon Musk iba a quedarse mucho tiempo alrededor de Trump, no solo por la presión, sino también por un tema de que hay que recordar que Elon Musk no solamente es empresario, se ha llevado un enorme desgaste entrando a limpiar y, como se diría, a mover el avispero. Y cuando él me decía, ¿y por qué Musk? ¿Y por qué no otro? Algo bien simple. Si lo miramos del juego político de Estados Unidos de mediano y largo plazo, Elon Musk no nació en Estados Unidos, por lo tanto no puede ser candidato presidencial. Mientras que otros que están alrededor del presidente Trump, por ejemplo, el presidente J.D. Vance o Marco Rubio o Robert Kennedy, ellos sí son nacidos en Estados Unidos, entonces ellos sí pueden candidatearse en 3 años para pelear la nominación presidencial por los republicanos. Entonces, como se dice coloquialmente, si Musk se va pronto, algunos calculan que se va antes del verano. Básicamente él hizo el trabajo de ir a mover el avispero, se llevó el desgaste para poner sobre la mesa un montón de situaciones que probablemente otros políticos republicanos alrededor de Trump no sabían si querían o lo iban a poder hacer por sus propias ambiciones políticas de mediano plazo. Así que básicamente él, como se diría, hizo el trabajo sucio, movió todo el polvo, enseñó las telarañas, se fue el que llegó a hacer medio limpieza, y ahorita ya terminan de hacer la limpieza y se ponen a ordenar el resto de los que están en el gabinete de Trump. No sé si quieres que agreguemos algo más, Jorge. Sí, yo también considero de que precisamente por el desgaste y todo, pues ya no iba a durar tanto Elon Musk, tomando en cuenta precisamente los problemas que han tenido y cómo lo han agarrado contra sus empresas, porque por ejemplo, cabal ayer, hoy en la mañana salieron los datos del primer trimestre de Tesla y las ventas bajaron un 13%, que tiene que ver, pienso, casi todo, tal vez no todo, pero muy directamente con su participación política. Pero él también pues ya sabía a qué se estaba metiendo, pero pienso que lo que ha dejado hasta donde llegue, lo que ha dejado avanzado, creo que ha sido muy importante para reducir en algo la burocracia y por tanto el tamaño y por tanto el presupuesto del gobierno. Recordemos que al igual que aquí, buena parte del presupuesto allá en Estados Unidos también se va en gastos de operación, que tiene que ver con la gran burocracia que tienen, y eso es precisamente lo que uno de los temas importantes que han estado recortando, y pienso que han sentado las bases para lo que se debe ir haciendo para tratar de reducir el déficit que tienen, que es un déficit muy, muy grande. Reni, ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos una pregunta. Dice Walter Ferrer, dice, ¿qué opinas sobre el acuerdo de China, Corea y Japón para negociar con Trump? Esto es algo que se ha sabido en las últimas horas con relación a que están viendo cómo hacen para negociar en conjunto con Trump en todo este tema de los aranceles.
Mira, yo creo que primero me imagino que han de haber ciertos sectores, por ejemplo, específicos que ya saben que pueden ser los afectados, por ejemplo, el automovilístico, que por la propia cadena de suministros puede que una parte se haga en Corea, otra en Japón y se termina en China, o son inversiones de un país en los otros dos. Así que de una u otra forma están anunciando, vamos a trabajar conjuntamente porque si le ponen aranceles a Japón, pero si se le ponen aranceles a China, pero el diseño y la propiedad es de una empresa japonesa o parte de en las autopartes llega de Corea, igual los otros dos países son afectados. Así que yo en ese tema quiero ser cauta y quiero ver hasta dónde son los aranceles que se han anunciado. Y no quiero dejar de mencionar, Jorge, no nos va a dar mucho tiempo, pero hay un tema y es que la Fiscalía de Estados Unidos está negociando un acuerdo de culpabilidad con el Mayo Zambada. Si recordamos, el Mayo Zambada fue el equivalente, el compadre del Chapo Guzmán, solo que era el que mantenía el perfil bajo, nunca puso un pie en una cárcel durante 5 décadas, y en una rocambolesca historia donde pareciera que uno de los hijos del Chapo lo entregó y se lo llevó a Estados Unidos, pues está en la cárcel ahora en Estados Unidos. Eso es un caso que casi no se menciona acá, que podría tener sus implicaciones en toda América Latina. Pues pareciera que el Mayo, que no quiere ser condenado a muerte porque ahora pudiera ser juzgado por terrorismo en base a la nueva legislación estadounidense, está negociando un acuerdo de culpabilidad. Y la gran pregunta es a quién o a quiénes pudiera entregar. Porque al final, si este hombre estuvo, entre comillas, en el negocio del narcotráfico, y obviamente para eso necesitaba tratar con políticos y empresarios de todo tipo, ¿te imaginas a quién pudiera entregar y qué implicaciones pudiera tener tanto en México como en otros países? Así que esto no hay que dejar de observarlo porque él le tiene terror a enfrentar la pena capital, pero él está negociando básicamente que colaborar, declararse culpable y usualmente cuando se hace un acuerdo de ese tipo de me declaro culpable y voy a cooperar, probablemente está pensando en la lista de personas o negocios a los cuales puede entregar. Sin más, me despido porque ya el tiempo se nos acaba y el próximo miércoles espero estar presencialmente con ustedes. Su servidora, Reni Beck, se despide. Muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros, y a todos ustedes pues también les deseamos que sigan en sintonía de los programas de Libertópolis, y en Libertópolis al mediodía nos volvemos a escuchar mañana a las 12, y mientras tanto pasen una muy feliz tarde.